quieres saber todos los datos que no te cuentan de la batalla de Los Ángeles, sigue escuchando este vídeo, ya que descubrirás cosas que no te han contado en otros canales de YouTube que supuestamente cuentan lo que no cuentan en los medios de comunicación. Bueno, la primera cosa que debéis saber sobre este caso es que la fotografía que se muestra como el supuesto platillo volante que aquella noche, según los creyentes, volaba en Los Ángeles, realmente estaba retocada y el propio periódico reconoció que esa foto estaba retocada. Hoy veremos toda la información. El 25 de febrero de 1942, 3 meses después de que Estados Unidos se embarcara en la Segunda Guerra Mundial, después del ataque sorpresa de Pearl Harbor, en Los Ángeles, California, vivieron una noche de pánico. Más de 1.400 proyectiles de artillería antiaérea fueron disparados por una serie de baterías durante varias horas mientras las autoridades militares creían que el país estaba siendo atacado directamente por un número de aeronaves no identificadas avistadas por numerosos testigos. El incidente fue conocido como la Batalla de Los Ángeles y no hace tantos años se convirtió en el lema de una película de Hollywood sobre una invasión extraterrestre. En ceticismoaberto.com en 2011 publicaban la traducción del artículo de Tim Printy llamado La historia de la batalla de Los Ángeles, y de ahí es de donde saco yo la información. Y bueno, en ese clima de guerra, Estados Unidos se preparó para la invasión de aviones japoneses. Unidades de defensa antiaérea se activaron y se colocaron en estado de alerta en las principales ciudades y bases aéreas. Los ciudadanos comenzaron a mirar al cielo en busca de potenciales enemigos y comenzaron a verlos. Solo un día después de Pearl Harbor, San Francisco creyó que había sido atacada por un portaaviones japonés. Y ahí tenéis la noticia. El general DeWitt, a cargo de la defensa de la costa oeste, estaba consternado por la respuesta de la comunidad de San Francisco. Él declaró al día siguiente: esos aviones estaban en esta comunidad durante un periodo determinado de tiempo. Eran aviones enemigos, quiero decir aviones japoneses. Ellos fueron detectados y seguidos hasta el mar, y sorprende la indiferencia de la gente de San Francisco. Ayer por la noche, lunes, demostró que hay más tontos en San Francisco de lo que nunca pensé que existían. Solo por la gracia de Dios San Francisco se salvó de la catástrofe. Nunca hubo ningún avión real, pero esto muestra la respuesta de los niveles superiores a los informes de guerra. Después de Pearl Harbor era mejor para ellos exagerar la respuesta a no reaccionar. Los ciudadanos tomaron las declaraciones de DeWitt en serio y empezaron a buscar al enemigo. El planeta Venus, que fue visible al oeste por la noche, se convirtió en motivo de alarma. De acuerdo a las noticias, a mediados de diciembre, Venus causó varios informes de aviones enemigos y la policía tuvo que asegurar al público que se trataba de un planeta. Y ahí vemos el documento. Para empeorar las cosas, había muy baja disponibilidad de la inteligencia militar, ya que los criptógrafos estaban ocupados tratando de romper los códigos japoneses y los militares andaban en la oscuridad, tratando de adivinar el siguiente paso de la Armada Imperial japonesa. Mientras tanto, la inteligencia de la costa oeste parecía basarse principalmente en los rumores en la comunidad japonesa. Un informante japonés en Los Ángeles, por ejemplo, informó en la sede del Distrito Naval 11 que había un fuerte rumor entre las familias japonesas basado en un relato de radio de onda corta de Japón, que decía que el 18 de febrero la costa oeste sería bombardeada. A partir del 7 de febrero, la costa oeste estaba preparada para posibles actos de sabotaje y ataques, pero no pasó nada hasta el día 18, que la alerta se extendió por el general DeWitt. Mientras tanto, un informe llegó el 23 de febrero que un ataque tendría lugar esa noche. Una hora después, un submarino japonés salió a la superficie de la costa del Wood, California, y disparó alcanzando algunas refinerías durante 20 minutos. No hizo daños significativos, pero esto alimentó la preocupación local de que los japoneses estaban planeando algo más grande en la costa oeste. El escenario estaba listo para la batalla de Los Ángeles. El ejército americano tenía varias baterías antiaéreas en diversas instalaciones de defensa de la costa oeste. También tenía un radar para ayudar a detectar la invasión de aeronaves. Sin embargo, este radar no es el típico radar con el que la gente está familiarizada hoy en día. Este radar no tenía una pantalla como los de hoy en día. Estas maquinarias en aquel tiempo eran extremadamente complicadas de utilizar y se necesitaban varios operadores para obtener los datos relevantes de
la elevación, el alcance y la distancia. Los dos radares principales utilizados en la batalla de Los Ángeles fueron los SCR-270 y el SCR-268. El SCR-268 era el más difícil de utilizar. Se necesitaba combinar los reflectores con las baterías antiaéreas. Era un radar de corto alcance que tenía 3 operadores de vigilancia monitoreando los osciloscopios y operando sus propios controles. Entre estos operadores podían determinar la distancia, altitud y dirección. La actividad requería de trabajo en equipo y la formación, entrenamiento y competencia para que funcionase satisfactoriamente. La noche del 24 de febrero, la inteligencia naval esperaba un ataque en las próximas 10 horas. Probablemente esperaban la repetición del incidente del submarino. Después de la alerta que se hizo del ataque previsto, el cuartel general de la Brigada 37 recibió varios relatos de luces y llamaradas cerca de las instalaciones de defensa y refinerías. Después de medianoche, los radares de defensa comenzaron a reportar contacto. A las 2 de la mañana, un contacto había sido detectado a 120 millas al oeste de Los Ángeles y parecía estar moviéndose a 3 millas de Los Ángeles a las 2:27 y 2:21 minutos. En este punto las baterías estaban dispuestas a atacar. La historia del comando antiaéreo documentó lo siguiente de la secuencia de eventos. A las 2:43 am, una aeronave no identificada fue vista entre Seattle y Long Beach. A las 3:06 minutos, un globo que llevaba como una llamarada fue visto en Santa Mónica. Se ordenó que fuera destruido por el control antiaéreo. A las 3:28 am, una batería próxima a la fábrica de aeronaves Douglas en Long Beach disparó. A las 3:33, las baterías en Artesina dispararon a 15 aviones que volaban hacia el mar sobre Long Beach. A las 3:55, más munición fue usada sobre Santa Mónica y a lo que dispararon resultó ser un globo. A las 4:03 minutos, 15 aviones fueron vistos sobre la fábrica Douglas en Long Beach. A las 4:05, las baterías en Long Beach dispararon contra los blancos. A las 4:13 minutos, otros 15 aviones fueron vistos sobre la fábrica de Douglas. Y a las 4:55 se informó de un comunicado de que la fábrica Douglas fuera bombardeada, pero que no había sido alcanzada. Sobre la base de esta información parece que la actividad se inició en Santa Mónica, al oeste del centro de Los Ángeles. Los medios de comunicación informaron. Toda la acción, claramente iluminada con 20 y 30 focos apuntando, se produjo a pocas millas de West Los Ángeles. Baterías antiaéreas dispararon de forma continua por periodos de 2 minutos y en silencio unos 45 segundos. Continuaron esta rutina durante casi media hora. Además, las baterías próximas a la fábrica Douglas en Long Beach parece que aumentaron la confusión. Esto implicaba que los aviones volaban de Santa Mónica a Long Beach y luego hacia el mar. Considerando que estaban protegiendo una importante instalación de defensa, no es tan extraño que tuvieran los dedos sensibles al gatillo. Y así la batalla comenzó. Los medios de comunicación hicieron fiesta, mientras que el ejército y la marina comenzaron a investigar lo que había sucedido. El ejército hizo una investigación entrevistando a varios militares que estaban probablemente muy cansados y confusos sobre lo que había ocurrido. En la historia del Cuarto Comando Antiaéreo, disponible en la web QFON, se hace una descripción de los testimonios. Muchos relatan haber visto aeronaves y varios tipos de formaciones, mas nadie mencionó una aeronave solitaria. Es importante tener en cuenta que muchos relatos indican que los radares SCR-268 usados realmente no detectaron nada, aunque los testigos relatasen que vieron aeronaves. El testimonio del coronel Henry C. Davis, oficial ejecutivo y oficial al mando en el ejército de la Brigada 37, fue muy revelador acerca de los problemas de percepción de la noche. En un principio se pensó haber visto 10 o 15 aviones sobre Inglewood, más después se decidió que simplemente era el humo de las explosiones de las baterías antiaéreas. Él decía que probablemente nunca hubo ningún avión allí. La Marina fue la primera en divulgar las declaraciones de los testigos. El secretario de la Marina, Frank Knox, declaró que no había habido aviones y que todo había sido una falsa alarma. La Cuarta Fuerza Aérea
pensaba que no había aviones sobre Los Ángeles y el Comando de Defensa Occidental dijo que muchos de los relatos eran exagerados. Sin embargo, el ejército se fijó en las declaraciones de los testigos y sintió que había algo en esos relatos. Llegaron a la conclusión de que al menos 1 o hasta 5 aviones estaban sobre la ciudad. El secretario de guerra, Henry Stimson, declararía que hasta 15 aviones estaban involucrados. Se sospechaba que habían despegado para sabotear con la ayuda de las bases en el desierto en México. También se sugirió que podrían haber despegado de submarinos que tenían esta capacidad. Los medios de comunicación utilizaron felices esta diferencia de opinión. La tira cómica que estáis viendo de la edición del 9 de marzo de 1942 representa muy bien la actitud relativa a estas declaraciones contradictorias. Aunque el ejército habló con varias personas en su estructura de mando y también algunos civiles, los medios de comunicación contaron lo que otros habían visto y recibieron todo tipo de informes contradictorios. Los testimonios parecían comenzar en Santa Mónica, ir hasta Long Beach. Se presumió de que podía haber sido un dirigible, dado que tardó mucho tiempo en cruzar esa distancia. Esto parece ser confirmado por el administrador de Gardena, que declaró haber visto baterías antiaéreas destruir un gran saco que parecía un globo. Si bien en este informe se describe un único objeto, muchas más personas parecían ver formaciones de aeronaves. Muchos dijeron haber visto aviones destruidos o abatidos. Durante el apagón, los teléfonos de la policía estaban ocupados con los informes de aeronaves que habían caído aquí y allá. Otro testimonio, descartado por los oficiales junto con muchos otros, era que la artillería había destruido una gran bolsa flotante que se asemejaba a un globo. La policía de Long Beach vio 2 oleadas de aeronaves dirigirse hacia el mar. También informaron de que muchas explosiones de artillería estuvieron cerca de la aeronave, pero ninguna le dio. Al ser entrevistado, el jefe de policía de Long Beach, J.H.M.C. Cleland, que estaba observando todo desde la parte superior del ayuntamiento, dijo: «Yo personalmente no vi ningún avión, pero los jóvenes que estaban conmigo dijeron que lo podían ver. Mientras que algunos vieron aviones o dirigibles, otros no vieron nada». Minard Fawcett Redondo contó: «Mi mujer y yo estábamos seguros de haber observado en torno a 15 aviones atrapados en un cono de luz y las luces de las baterías antiaéreas. Después decidimos que las nubes y el humo les habían confundido y que lo que habían visto era solo humo y nubes de artillería. Incluso los prismáticos no ayudaron a algunos observadores. Don Black dijo que siguió las luces con los prismáticos, pero que no pudo ver los aviones». Esta fotografía fue tomada en un lapso de tiempo alrededor de las afueras de Los Ángeles. La fotografía fue capturada por Al Monteverde y publicada en la revista Life el 9 de marzo de 1942, en la página 22. Los senderos de estrellas indican que la fotografía fue tomada hacia el sur y muestra las constelaciones de Centauro y Wolf. Sobre la base de las posiciones aparentes de las estrellas, el tiempo era entre las 3:10 am y las 3:30 am, aunque estos cálculos pueden tener un margen de error. Según el artículo, la mancha de la izquierda del centro es una explosión de artillería antiaérea. Observe cómo los rayos tienden a terminar en un punto brillante en el que convergen. El largo tiempo de exposición capturó los rayos más allá de los puntos de convergencia. Y como veis en esta fotografía no hay ovnis ni aeronaves visibles. Sumándose a la confusión de explosiones antiaéreas y de 20 a 30 puntos convergentes reflectores en el cielo, y además que las baterías antiaéreas estaban disparando bengalas, Byron Box, del Comité de Relaciones Públicas de la Industria del Petróleo de la Costa del Pacífico, vio el espectáculo e informó: «Además de las explosiones de artillería, parecía haber de 10 a 12 enormes luces rojas disparadas que habían sido lanzadas al aire». Ted Gill, corresponsal de AP, escribió: «Algunos espectadores asustados juraron haber visto formaciones de aviones. Otros argumentaban que el objeto se parecía más a un dirigible, aunque otros también decían que no había sido nada». Los balones meteorológicos lanzados en la noche generalmente poseen una linterna de papel que contiene una vela para que puedan ser vistos desde tierra. Realmente os recomiendo que veáis, si no estáis seguros de lo que os he dicho, que veáis todos los testimonios, porque hay muchos más testimonios sobre ese día, contradictorios y diferentes. Pero básicamente, resumiendo el caso, la explicación que se ha dado es que hayan sido globos y que
la foto que se vende como el platillo volante de la batalla de Los Ángeles realmente es una imagen retocada, y realmente lo que crea la imagen de lo que se dice que es un platillo volante realmente son los focos de las baterías antiaéreas que convergían todos en un mismo punto y crearon esa especie de platillo volante. Pero realmente el platillo volante solo existe en la imaginación de las personas que ven la foto, pero en ninguna de las noticias ni testimonios. También lo mismo que tiene forma de platillo volante, también se puede decir que tiene forma de dirigible, si se le quiere buscar una explicación más racional. Pero para muchos es más fácil ganar dinero en YouTube vendiendo una historia que ni siquiera se han tomado horas o unos minutos para saber si lo que están contando es tal cual lo están contando o si les falta un montón de información como la que estoy dando yo aquí, de la que ellos ni siquiera mencionan un 1%. En cambio, yo no tengo ningún problema en mencionarlos a ellos, aunque hayan mentido a la gente con este tema. Pero sí, hay que decirlo abiertamente, hay gente en YouTube que con este mismo caso se crean una teoría de conspiración, lo único que muestran es las imágenes, más luego un resumen de la historia manipulada, claramente, ya que aquí estamos viendo la historia, es muy diferente. De hecho, aquí podéis ver también todo lo que al día siguiente se veía, ya que esos proyectiles que lanzaron las baterías antiaéreas cayeron al suelo y hicieron un montón de destrozos. Bueno, las aeronaves no identificadas, que según los creyentes en ovnis y que cogen este caso y lo manipulan a su placer, dicen que sobrevolaron ese día Los Ángeles, jamás fueron encontradas. Ellos claramente lo explican como que esos ovnis, todas las baterías antiaéreas que fueron lanzadas, todos los proyectiles, no les dio ninguno porque eran ovnis superpoderosos. Aunque si luego vemos la historia en la que ellos creen, luego ellos creen que en Roswell sí que se tiró una aeronave y que fue capturada por el ejército de los Estados Unidos. Incluso muchos de ellos hablan de que han sido derribadas naves extraterrestres. En cambio, en esta ocasión fueron lanzadas un montón de proyectiles antiaéreos con focos que alumbraban al cielo, y ni en las fotos se puede ver nada claramente que demuestre que eso es un platillo volante, un ovni, ni tampoco le dieron a nada, ni cayó nada, y los únicos testigos que hay, que por supuesto los creyentes eliminan, claramente hablaban de un globo en el cielo, incluso que se desinflaba. También podemos decir, si unos estaban en pánico y veían cosas en el cielo que no había, quizá otros también, ya que las nubes, aquí estamos hablando quizá de un fenómeno muy parecido a cuando uno ve figuras en las nubes, y quizá lo mismo que algunos vieron aviones, otros pudieron ver globos y otros pudieron ver otras cosas. Lo que demuestra, cuando estamos en casos en los que unos testigos ven una cosa, otros testigos otra, otros testigos otra, lo que demuestra es que quizá el testimonio humano no es tan fidedigno como nos creemos, ¿no? Y que quizá vieron alguna cosa de las que dicen que vieron a alguno de ellos, y quizá, como otros testigos, no vieron nada y simplemente lo que tenían era un pánico en el cuerpo y una histeria que creó toda esta confusión. Una de las principales cosas que hace que este caso de la batalla de Los Ángeles sea catalogado como ovni es la fotografía publicada al día siguiente del evento por periódicos locales. Por ejemplo, esta imagen la publicó Los Angeles Times. La imagen muestra las luces que convergen en un punto en lo que parecía ser un objeto y que podría ser un enorme platillo volante para algunos. Curiosamente, estas personas nunca hablan de que las luces apuntando a un mismo punto pueden crear ese objeto que parece sólido. También existe esta versión retocada para la película de Hollywood, y el último día del 10 de marzo, en un artículo de Scott Harrison, el mismo de Los Angeles Times, informaba que el 26 de febrero de 1942 The Times publicó una foto que era realmente una versión retocada de la imagen. La versión original no retocada de la imagen famosa fue encontrada en un archivo fotográfico de Los Angeles Times en la Universidad de California. Y aquí la puedes ver. El 25 de febrero de 1942 los reflectores convergen y forman un objeto desconocido sobre Los Ángeles en las horas tempranas a la mañana. Más de 1.400 proyectiles de baterías antiaéreas fueron disparados, y esta es la versión de la noticia sin retoques. 25 de febrero de 1942. Los reflectores convergen en un objeto desconocido sobre Los Ángeles a las horas tempranas de la mañana. Más de 1.400 proyectiles de batería antiaérea fueron disparados,
y muchos aterrizaron en el suelo. Y el artista que retocó la foto explicó cuáles fueron esos retoques. Decía que la parte inferior de la imagen original fue pintada de negro. Las luces fueron clareadas con pintura blanca. Muchos rayos de luz fueron clareados y alargados con tinta blanca y otros fueron eliminados. La segunda versión del negativo, retocado, también está disponible en el archivo de la UCLA. Actualmente hay más códigos de ética rígidos con relación al retoque de fotografías en periódicos, aunque también tenemos ejemplos en España de que hay otros periódicos que se lo saltan a la torera esto. Más en aquellos tiempos era común que los jornales contratasen artistas para retocar las imágenes debido a la pésima calidad de reproducción. Harrison comentaba: yo creía que el retoque hubiese sido más fiel al original. Por los patrones de hoy, esta imagen no hubiese sido publicada. También hay una tercera versión, con retoques diferentes, que fue publicada el 29 de octubre de 1945 y también divulgada por Harrison. Además de esto, una fotografía capturada esa misma noche, sin retoques, fue publicada el 9 de marzo de 1942 en la revista Life. En esta otra imagen, como en la imagen original con retoques de El Ángel Stein, no se ve ninguna señal de ningún objeto sólido. El disco volador gigante también debería de verse en otras imágenes, pero descubrimos ahora que realmente no surge en ninguno. Tim Printy ya decía en su artículo que se habían tomado alguna licencia artística para tomar la foto y que resultara más excitante. Esto se demostró que era así. La famosa fotografía de la Batalla de Los Ángeles es así finalmente explicada. En los meses siguientes hubo otra falsa alarma con la artillería y la artillería disparó a lo que resultó ser nada. Incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que en realidad no había objeto extraño, de otros mundos o simplemente Japón, que invadiera el espacio aéreo estadounidense. La alarma inicial habría sido causada por globos meteorológicos y los detalles se ven en el artículo de Printy que ya os he leído. La Batalla de Los Ángeles es el primer caso en el que un objeto volador no identificado fue atribuido por las autoridades a un globo meteorológico. Estamos hablando de antes de los platillos volantes de 1947. La versión oficial tiene mucho sentido y es compatible con todas las pruebas, incluso con la ausencia de cualquier evidencia concreta de que algo ajeno voló por encima de Los Ángeles esa noche. Y bueno, eso es todo en este videoprograma. Tenéis todas las fuentes en la descripción. Hasta otra. Chao.